107.9 Radio Amiga, tu compañía. Radio Amiga y el Departamento de Salud de la Ilustre Municipalidad del Quisco presentan Prevenir es mejor que curar, con Marcela Villalobos, a través de la 107.9 FM o www.radioamigachile.cl. Ahora, en la 107.9 FM, Radio Amiga, es momento de saludar a nuestros gentiles colaboradores. Atención, atención. Estudio Tus Uñas te comunica que por postnatal está atendiendo desde las 15 horas todas las tardes. Puedes reservar tu hora al WhatsApp más 569-2618-3606 o al Instagram de Tus Uñas Estudio. Se están haciendo los trabajos de esmaltado permanente, retiros y limpiezas. A medida que el bebé va creciendo, se irán sumando más servicios. Por el momento, además, estamos dedicados a la venta de todos los productos, perfumes, maquillaje, pañuelos y accesorios. Muchas gracias por la comprensión. El bebé también se los agradece. Tus uñas están... No, dijo tu jefe. Por eso. Desde el pueblo de Artesanos del Totoral, los invitamos a disfrutar desde las 11 a las 18 horas de martes a domingo, con música en vivo, artesanía, gastronomía, producciones locales y diversas actividades preparadas con amor y dedicación especialmente para nuestros visitantes. Recuerden que nos encuentran en la explanada del Totoral frente a la iglesia Nuestra Señora de la Merced. Somos el pueblo de artesanos del Totoral del Quisco. León Gris, alimentos y accesorios para mascotas, te invita a conocer su local ubicado en Avenida Isidoro Duorné, 0450, local 6 El Quisco, a un costado del supermercado A Cuenta. Tenemos reparto gratis a domicilio, atención 24/7, servicio de peluquería canina. Búscanos en Facebook en León Gris Mascotas y llámanos al más 569-4904-0102 para solicitar tu pedido. León Gris, alimentos y accesorios para mascotas. Tus Uñas Estudio te invita a conocer su local de Galería El Quisco, ubicado en pleno centro, donde ofrece los servicios de presos nails, colegial, esmaltado permanente, pedicure, mantención y otros. No olviden que también tenemos nuestros perfumes, accesorios especiales de belleza y mucho más. Recuerda que nos puedes encontrar en Instagram tus-una-estudio y puedes reservar tu hora al más 569-2618-3606. Tus Uñas Estudio. Radio Amiga y el Departamento de Salud de la Ilustre Municipalidad del Quisco presentan Prevenir es mejor que curar, con Marcela Villalobos, a través de la 107.9 FM o www.radioamigachile.cl. Muy buenas tardes, aquí estamos saludando desde Radio Amiga, una nueva edición de Prevenir es mejor que curar. Con un día agradablemente nublado para
con Gabriela González, nutricionista y encargada del programa Elige Vida Sana. Y vamos a hablar de la obesidad a propósito que se conmemoró el 4 de marzo, si no me equivoco, ¿cierto? El Día Mundial contra la Obesidad. Así que ahí hay harto pan que cortar. Entiendo que desde hace poco tiempo se ha integrado la obesidad como una patología crónica. Exacto. Así que dele nomás con la introducción. Bueno, primero que todo, hace unos 3 añitos atrás, desde el 2020, que se empezó a conmemorar el 4 de marzo como el Día Mundial contra la Obesidad. Y el lema de este año, la verdad que es súper interesante porque es cambiando las perspectivas y vamos a hablar sobre obesidad. Ese es como el lema de este año y va enfocado un poco a aclarar los conceptos erróneos que se tienen de la obesidad y potenciar el abordaje aclarando esos conceptos erróneos. Entonces eso es lo que vamos a abordar un poquito hoy día. Además que creo que esto tiene mucha relevancia porque somos un país con altas tasas de obesidad y altas tasas de obesidad infantil, lo cual desde un punto de vista personal lo encuentro súper preocupante, porque un niño obeso que no es tratado y que continúa después siendo obeso el resto de su vida, está como destinado a tener patologías crónicas. La obesidad es la puerta de entrada para muchas patologías como diabetes, hipertensión, colesterol, incluso problemas que afectan al sistema musculoesquelético. Entonces a mí eso es lo que no desde un punto de vista estético, sino que desde un punto de vista así como mirar a un niño obeso y decir, pucha, ojalá que se haga algo, ¿cierto? Para que se pueda transformar en un adulto sano. Eso es como, no sé, la mirada que me llega a mí con eso. Sí, de hecho se estima que el incremento de la obesidad infantil va a ser mucho mayor. Ahora nosotros tenemos una población adulta que entre sobrepeso y obesidad tenemos más de un 70% de la población según la encuesta nacional de salud del 2016-2017. Entonces sí tenemos una elevada prevalencia y de hecho muchos estudios relacionan que los niños cuando tienen obesidad infantil a cierta edad, la mayoría va a desarrollar obesidad en la edad adulta, o sea, va a mantener esa obesidad a la edad adulta. Lo primero que quería aclarar es qué es la obesidad, porque muchas veces hablamos de la obesidad, ¿cierto? Y este concepto, según la Organización Mundial de la Salud, se define como el exceso de grasita corporal, que en este caso puede ser perjudicial para la salud. ¿El IMC qué se llama? ¿Índice de masa corporal? No, y eso quería aclarar bien, que este exceso de grasa corporal no es lo mismo que el índice de masa corporal aumentado. ¿Qué es lo que hacemos muchas veces? Bueno, que en general a nivel mundial, la herramienta que se utiliza para diagnosticar obesidad y sobrepeso es el índice de masa corporal. Y el índice de masa corporal se calcula primero el peso partido por la talla al cuadrado. Entonces, finalmente, si vemos el indicador en sí, no nos habla de grasa corporal. O sea, esa es la herramienta que se utiliza porque es rápida, ¿cierto? Y es replicable. Es más universal. Pero lo idóneo, lo ideal es que se realice una evaluación de la composición corporal en las personas en que nosotros encontramos este índice de masa corporal aumentado. Entonces, tenemos varias herramientas. Tenemos el típico caliper, que es el que pellizca, que los pliegues, ¿cierto? Con ese podemos evaluar en los niños pequeños y ver si el porcentaje de grasa está aumentado en este caso. También tenemos la bioimpedancia, que son estas típicas pesas que uno las toma, ¿cierto? Y pone los bracitos hacia el frente y mide la resistencia a la electricidad en los diferentes tejidos del cuerpo. Esos son como los ideales para evaluar las herramientas de medición. Y eso sería lo ideal que nosotros realizáramos en las personas que encontramos este índice de masa corporal aumentado, porque muchas veces, por ejemplo, tenemos pacientes que tienen, por ejemplo, realizan muchos ejercicios de pesa y tienen mucha masa muscular. Y pueden tener sobrepeso o obesidad según el índice de masa corporal, pero ellos realmente no caben en esta definición porque no tienen un exceso de grasa. Efectivamente, además que también hay varias como características que son personales. Hay personas que son lo que se llama usualmente de caja grande, por decirlo. Y efectivamente hay gente que es de estructura menuda, otros de estructura media y otros de estructura grande.
y que no necesariamente eso signifique que tengan un exceso de grasa o que no lleven hábitos saludables. Bueno, el tema de los deportistas también es un hecho, el músculo pesa. Ya, cuando uno realiza actividad física de manera permanente, normalmente no baja de peso. O sea, si uno usara como medición la pesa, como que terminaría frustrado, porque efectivamente no baja de peso, o la baja es muy mínima, digamos. Exacto. En cambio, la talla sí puede bajar. En algunos casos, en otros casos también te aumenta, por ejemplo, la gente que hace pesas es súper grande de arriba. Sí, exacto. De hecho, nosotros también tenemos herramientas para medir la contextura en las personas y generalmente se utiliza la circunferencia de muñeca, que es como el indicador más fiable de la contextura, y lo utilizamos en ciertos casos que vemos que las personas tienen como a simple vista se puede observar una contextura mayor. Entonces también lo utilizamos. Como te decía, Marcela, bueno, quería hablar también un poquito de las causas de la obesidad. Sí, porque eso es súper importante, porque en realidad se asume que el agente causal de la obesidad es solo un déficit entre lo que se consume de calorías versus lo que se gasta. Eso es como la definición así como más general y más simple, y que lo que no se está gastando se guarda como... Pero muchos estudios actuales han demostrado que no es tan así, no es tan simple como parece el tema, ¿cierto? Entonces la etiología de la obesidad es algo mucho más complejo que eso. Se ha visto de hecho que hay genes, de hecho 300 genes se han asociado con la obesidad, y hasta un 50%, hasta un 70% de las personas tienen estos genes alterados de las personas que tienen obesidad. Entonces podríamos estar hablando que la mitad de la población, hasta un 3/4 de la población que tiene obesidad, tiene estos genes alterados. Entonces ya podemos tener como un componente, una predisposición genética en ese caso. Si a eso le sumamos los factores de riesgo que tenemos a lo largo de la vida, sobre todo en el periodo, lo que se llama el periodo crítico, los primeros 1000 días de vida, donde tenemos los antecedentes de la mamá en el embarazo, si la mamá fumó en el embarazo, si la mamá subió mucho de peso. También tenemos la diabetes gestacional en el embarazo, por ejemplo, el tipo de parto que tuvo, si es que el bebé fue muy pequeño, si es que aumentamos mucho de peso en los primeros días de vida, todas las experiencias que tuvimos de la alimentación en los primeros años de vida, por ejemplo, que ahora se habla mucho de que no hay que obligar a los niños a comer, pero en los tiempos que nosotros éramos pequeñas, si uno tenía bajo peso se le obligaba y se le presionaba a comer. Yo lo viví con uno de mis hijos, que estaba siempre al límite. Se decían, baja un poco más de peso y entra a nivel de desnutrición. Y él era como, no sé, casi como que hubiera sido una guagua anoréxica, porque nunca tenía hambre. Entonces era darle comida. Exacto. Yo como también tuve desnutrición cuando era chiquitita, siempre me obligaban a comerme la comida, y eso impacta obviamente en la forma en que uno se alimenta en el futuro. ¿Y cómo te relacionas con la comida? Cómo uno se relaciona con la comida. Mental, digamos, psicológico. Exacto. A mí me pasa, por ejemplo, que yo como y no puedo ver el plato, que quiero un poquitito de comida en el plato porque siento que estoy haciendo algo mal, porque cuando era chiquitita se me presionaba que todo lo del plato se tenía que comer. Y también, por ejemplo, el hecho de castigar o premiar por la comida es algo que también influye mucho en la relación que se va generando hacia el futuro con la alimentación, y que desencadena después que uno pueda tener excesos en la alimentación o déficit en la alimentación a futuro. Bueno, además de todo eso, ya tenemos esos como factores que ya no podemos como modificar de adultos. O sea, nosotros llegamos a adultos y ya tenemos como una cierta predisposición, pero sí hay otros factores que cuando somos adultos se pueden modificar, que son, por ejemplo, el uso excesivo de pantallas, que nos pueden llevar al sedentarismo, porque obviamente uno no está viendo, no sé, pues el teléfono o el TikTok o el Facebook haciendo actividades físicas, muy raro. El estrés asociado al día a día, la interrupción del sueño, el mal dormir, por ejemplo, el fumar, el consumir alcohol. De hecho, se ha visto que las personas tienden mucho a subir de peso cuando dejan de fumar. Entonces, obviamente, tampoco recomendamos fumar por todos los efectos, el aumento del riesgo de cáncer, etcétera. Pero el dejar de fumar se ha visto con un aumento de peso excesivo también. Sí, hay que hacer terapias que son bastante más integrales, digamos, porque en el fondo estás dejando un vicio, una adicción, ¿cierto? Y la vas a suplir con otra cosa. Y una de las maneras más directas de suplir el dejar, cuando la gente deja de fumar, es empezar a comer. Exacto. Es como
comida, entonces eso también tiene que ser, no es como llegar y dejar de hacerlo, como, Sí. pero sí hay que tratarlo como una adicción igual. Exacto. Y con lo anterior a lo que quiero llegar en el fondo es que no es llegar y decir, por ejemplo, que la persona tiene sobrepeso o obesidad porque no se alimenta bien o porque no hace actividad física, sino que es un tema mucho más complejo. Una suma de factores. Exacto. Y es un abordaje mucho más integral que solo alimentación saludable, Sí. que es lo que muchas veces se insta solamente. Claro, que se ve como directamente. Oye, recuerden, tengo algunas preguntas y comentarios ya, pero recuerden que nos pueden llamar al 35 247 41 79 y escribirnos al WhatsApp más 569 7802 1107. Ya, ahí el señor Conde, que ni siquiera he saludado. Buenas tardes, señor Conde. Le va a contestar el teléfono y nos va a traspasar las inquietudes que ustedes nos presentan. Sí, y recordar que en el WhatsApp, en el más 569-780-02-1107, también podemos sacar sus llamadas al aire, sus mensajes y sus inquietudes. Así es. Bueno, Yana nos escribió, ella es de la Escuela Libre Quiñerún, esta escuela libre que se abrió hace poquito aquí en el Quisco, aquí cerquita de nuestro derecho. Y nos habla del tema de la obesidad infantil, que a ella le parece que es súper importante. De hecho, ella dentro de su plan académico para el año, tiene considerado, por ejemplo, tienen una nutricionista que va a ir a hacerle evaluaciones a los niños. Esta semana, cuando dieron inicio al año académico, tuvieron una actividad de convivencia solamente con comida saludable. En la escuela también está armando un centro de actividad física, así para que los niños tengan para usar dentro de los recreos, porque dice que es un tema que les importa mucho a ellos, porque lo que hablamos recién, pues vemos niños con obesidad y afortunadamente los colegios, eso también sería bueno nombrarlo, ¿cierto? Los colegios, desde hace un tiempo que está esta normativa, ¿cierto? Como el kiosco saludable, que en los colegios no se puede vender comida chatarra, digamos, solamente tienen que estar a disposición de los niños cosas saludables. Exacto, de hecho tenemos hartas políticas, entre comillas, nuevas que se han estado realizando por el tema de combatir la obesidad infantil, porque se ha visto que tenemos niveles súper altos acá en Chile, de hecho uno de los más altos después de México. Entonces, dentro de estas políticas está el tema de la implementación de los kioscos saludables, donde no se pueden expender alimentos que tengan sellos, por ejemplo, altos en azúcar, altos en sodio, altos en grasa, y tampoco cerca de los colegios. Eso es súper importante. Sí. Antes se veía harto eso de que... Sí, de hecho, como el carrito, así como el triciclo que se ponía en la puerta del colegio, ¿cierto? Porque cuando los niños se acercaban en los recreos o a la salida, eso era como un clásico. Que son medidas, ¿cierto?, para hacer cambios de hábitos, porque la obesidad considera ya, como decíamos, una patología crónica, al igual que la mayoría de las patologías crónicas. Aparte de la genética, también uno de los principales detonantes son los hábitos. Exacto. Los hábitos no saludables que y todo el tema social, o sea, todo el tema de hábitos alimentarios, actividad física y obviamente también el entorno familiar es súper importante, porque de acuerdo al entorno familiar heredamos muchas prácticas alimentarias. Entonces, si en nuestra familia no hay una alimentación saludable, difícilmente nuestro hijo va a tener un buen consumo de verduras si yo como mamá, papá, no consumo verduras y frutas, por ejemplo. Lo mismo el ambiente escolar. Por eso es que se instauró como todas estas prácticas, y ahora el tema de las publicidades, por ejemplo, de que ya se tienen estas advertencias en los alimentos de que esto tiene mucho azúcar, esto tiene mucha grasa. Ya no se pueden, por ejemplo, vender estos alimentos que tengan mucho azúcar con el típico monito que llamaba la atención a los niños. Claro, los cereales que tenían el monito derretido, claro. Entonces todas estas cosas se están cambiando porque se está viendo que también es un tema social. O sea, los niños, sobre todo que están expuestos a muchas pantallas, ven toda esta publicidad, le llama la atención. No, mamá, yo quiero el cereal del monito que sale en la tele y que tiene mucho azúcar. En realidad no porque ellos le llaman la atención, sino que el monito en sí, los colores, etcétera. Entonces es súper importante todo el trabajo que se está haciendo tanto en los establecimientos educacionales, con el tema de la actividad física y de la alimentación saludable, como también en el tema ya más a nivel país. Sí, bueno, y el hogar es súper importante porque pensemos que los niños están, ¿cuántos? 6 horas en el colegio. Exacto. Sí, es un cuarto del día. Ya, el resto del tiempo están en la casa. Exacto. Entonces,
los hábitos que les podamos inculcar en la casa son más importantes. En términos, hacía un comentario del círculo vicioso que se crea entre la persona que ya tiene obesidad, que le cuesta más hacer actividad física y que además está el componente psicológico, ¿cierto? Entonces que entran en este círculo. Así sé que no tengo que comer, pero no puedo dejar de comer. Claro. Sé que tengo que hacer actividad física, pero me cuesta tanto que se vuelve doloroso y al final esto va como creciendo. Y eso, mira, es súper importante porque en realidad, por eso el problema de la obesidad tiene que tener un abordaje multidisciplinario con muchos profesionales, porque, por ejemplo, si yo tengo ciertas dolencias, lo primero que yo tengo que hacer es descartar alguna patología, porque eso también lo voy a ver un poquito más adelante. El hecho de que nosotros tengamos cierto dolor en las articulaciones no siempre se debe a la obesidad en sí, sino que puede estar, por ejemplo, alguna, no sé, alguna artritis, alguna artrosis que puede estar generando el dolor, y muchas veces se culpa el sobrepeso o la obesidad de estar desarrollando esto, pero en realidad no se está haciendo el estudio complementario para ver si es así. Ese abordaje siempre tiene que estar, y con algún profesional de la actividad física, ver cuál ejercicio para mi dolencia es mejor, también ver en el tema de alimentación, cuáles son los alimentos que yo puedo consumir que me gusten, por ejemplo, y también con psicólogo ir trabajando todo el tema emocional que se relaciona con la alimentación. El componente de la ansiedad es súper importante. Muchas de las personas que comen mucho es por ansiedad. Exacto. Independiente de que el estómago efectivamente se va como estirando, ¿no? O sea, una persona mientras más come, su estómago tiene más capacidad de recibir comida, por lo tanto ahí también es el otro círculo vicioso. Pero además de eso con la ansiedad, porque no siempre es porque sientan hambre, no es porque sientan la necesidad como física de ingerir más alimentos, sino que es como un tema de más que como a nivel emocional y psicológico. Sí, y de hecho es un tema muy importante el de la relación con la alimentación, porque muchos tendemos a también satanizar como todos los azúcares, las grasas, ¿cierto? Cuando uno no tiene un seguimiento con nutricionista, ¿qué hace? ¿Qué es lo primero que uno hace? Por ejemplo, elimina todos los carbohidratos, eliminamos todo tipo de azúcar, grasa, entonces eso hace que uno desee con mucho más esos alimentos. Y si no tenemos un tratamiento con psicólogo que nos apoye en todo ese tema, puede que terminemos en atracón, en algún trastorno de la conducta alimentaria. Por eso es súper importante ir sanando esa relación que uno tiene con la alimentación. Y también el tema de disfrutar los alimentos que yo consumo. Muchas personas tienden a decir, no sé, no, es que las frutas y verduras son fome, pero muchas veces hay que ir variando las recetas, la forma en la que uno los consume. La presentación es la presentación. O sea, a mí que me encantan las frutas, pero a mí si me ponen como una manzana o una naranja, no sé, un plátano en la mesa, para mí eso no es, como que no te dan tantas ganas de consumirlo. En cambio, si te lo ponen rebanadito, ¿cierto? O un tutti frutti, o una jalea con fruta, ya es otra cosa, como que ya te tienta más, como que te dan más ganas. Oye, César nos dice que el tema de las familias obesas no siempre por malos hábitos, aunque los hay, dice. Entonces puede haber un problema ahí genético, como mencionaba la nutricionista, dice, problemas de la tiroides, por ejemplo. Exacto, también hay muchas enfermedades que se asocian con la obesidad. Ya tenemos, por ejemplo, dentro de las que son más comunes en la población, el hipotiroidismo. Ya, para que en todo caso, cuando los niños nacen con hipotiroidismo, nosotros a todos nos hacen un examen para detectar el hipotiroidismo congénito, y si no, es que es un hipotiroidismo que se desarrolló en la edad adulta. El hipotiroidismo se relaciona con la obesidad, también el síndrome de Cushing, que también es un poquito más común, el síndrome de ovario poliquístico. Esas son como las patologías más comunes que se relacionan con obesidad, pero siempre vamos a tener algún síntoma asociado. Por ejemplo, nos va a aumentar la presión arterial, vamos a tener alteraciones hormonales, menstruaciones más largas, más dolorosas, por ejemplo. En el caso del hipotiroidismo vamos a sentir más cansancio, se van a ver afectados también el colesterol, la glicemia en muchos casos. Vamos a tener otros síntomas asociados. Ahora, siempre esta causalidad de la obesidad tiene que ver con el ambiente. No es solo que vayamos a tener la genética alterada, este gen que dice que podemos presentar obesidad y sobrepeso, y si nosotros nos alimentamos bien, hacemos actividad física, es muy probable que no lo desarrollemos aunque tengamos ese gen. Claro. ¿Ya? Ahora, si toda la familia tiene esa alteración,
nosotros también tenemos que descartar que hay algún, por ejemplo, algún síndrome genético también alterado, y eso se ve en general con ciertos signos, por ejemplo, que tengamos macrocefalia, que tengamos alguna alteración a nivel de la mandíbula, a nivel de los dientes, siempre se va a ver con hay otras características. Pero generalmente estos genes que yo te decía, Marcela, tienen que ver mucho con la interacción del ambiente. Nosotros acá en Chile, por la publicidad, por el tema social, tenemos también un ambiente mucho más obesogénico, que se dice que tenemos una prevalencia mucho más de una predisposición a desarrollar sobrepeso y obesidad, pero la familia tiene mucho que ver, los hábitos alimentarios también se heredan. Entonces, si yo estoy heredando esos hábitos que me causaron obesidad a mí, a mi hijo, a mis nietos, obviamente voy a tener una familia que tenga sobrepeso y obesidad. Sí, así es. Bueno, además somos un país que somos muy buenos para comer pan. Sí. Porque ahí hay como una contradicción vital casi. Lo que pasa es que somos un país que hace muy buen pan. Ya, eso normalmente los extranjeros lo destacan, así que les llama la atención lo rico que es el pan en Chile. O sea, hay muchas variedades de pan, creo que somos comparables solo con los franceses. ¿Ya? Pero eso también hace de que, claro, el pan es tan rico que entonces como pan y como más pan. Además el pan, bueno, ahora ya no es tan barato, pero es que ya nada es barato, a lo mejor sigue siendo una de las maneras más económicas, ¿cierto?, de saciar la necesidad de comer. Entonces muchas familias tienen ese tema, o sea, de que en vez de hacer una cena, hacen 11. Claro. Ya es más rápido, es más simple, ya es más económico muchas veces, entonces es como que la última alimentación del día, porque es esta como 11 comida de la noche, es con pan. Y sabemos que el pan efectivamente se engorda. O sea, eso es un hecho irrefutable. Y de hecho, bueno, la gran característica del pan, y que muchos acá en Chile tenemos el hábito de consumir el pan con qué tipo de agregados, margarina, mantequilla, por ejemplo, que no es un buen agregado en calidad nutricional, pero en realidad si vemos qué tanto espacio va a ocupar en nuestro estómago la margarina, la mantequilla, que prácticamente no tienen volumen. Claro. Pero sí es harta grasa. Sí es harta grasa, hartas calorías, pero volumen no nos aporta. Entonces muchas veces reemplazamos esta comida que deberíamos tener, esta cena, que muchas veces es más cara que tomar 11, obviamente, reemplazamos esta comida que va a ser nutritiva, probablemente va a tener más verduras, más proteínas, más equilibrada, con el pan con mantequilla, que en realidad el único aporte que tenemos es carbohidratos con grasa y que no nos sacia, y que probablemente nos vamos a tener que comer el doble de porción porque no vamos a quedar satisfechos. Entonces ahí es muy importante que si vamos a lo mejor a incorporar el pancito en la 11 y lo vamos a mantener, que también sea algo más nutritivo y que tenga un aporte de proteínas, claro, huevito con tomate, yo le digo proteína y verdurita. La palta también, que es una grasita saludable que genera mucha más saciedad, nos va a ayudar a mantener un poquito más el equilibrio nutricional en la 11. Sí, así es. Y a propósito, mira, lo que tú mencionaste, ¿cierto? Que muchas veces también las personas que tienen tendencia a la obesidad, por combatirla, terminan teniendo estos desórdenes como bulimia y anorexia. También ese es un punto que es como delicado, así, sobre todo con los niños y adolescentes, de cómo manejar ese tema. O sea, cuando los papás o las personas que están a cargo ven que un niño empieza como a comer mucho, empieza a engordar, la manera de enfrentar esa situación también es súper importante, porque si no tendemos a provocar este desorden que viene a nivel psicológico. Y claro, el caso de la bulimia, que se dan esos tremendos atracones y después vomitan, ¿cierto? Porque tienen esa ansiedad, esa necesidad de comer, pero están con esta culpa y después provocan el vómito. O el caso contrario, en el que ya es tanto que la anorexia, que así en palabras súper simples, la persona que se mira al espejo y se sigue viendo gorda. Exacto. A pesar de que a veces ya son esqueletos y se siguen viendo gordos, que son desórdenes de la alimentación, pero que son de origen absolutamente psicológico y emocional. Exacto. Y eso es súper importante, Marcela, porque tiene que ver un montón con el abordaje que le da la familia a esta obesidad y también los profesionales de la salud. Yo creo que aquí nosotros tenemos harta responsabilidad y, bueno, últimamente se ha visibilizado harto el tema de la gordofobia.
¿ya? Y esto es un tema que tiene mucho que ver con los trastornos de la conducta alimentaria. Y es que muchas veces, por ejemplo, los papás llevan a los niños por cierta... A mí me ha pasado. Llegan papás y me dicen, no, ¿sabe que lo llevé porque le dolían los tobillos y me dijeron que era porque tenía obesidad? Pero el niño más adelante tenía un pie plano. Entonces, ese tipo de cosas siempre se tienen que descartar, ¿ya? Que a lo mejor era la suma de las cosas, o sea, tenía pie plano y la obesidad aumentaba el dolor, ¿verdad? claro. También se asume mal de repente que ellos no, por ejemplo, que los niños se están alimentando mal. Yo como profesional me llega el niño que tiene sobrepeso, obesidad, y yo estoy asumiendo que se alimenta mal, que no realiza actividad física, cuando no, muchas veces es así. Me ha pasado muchas veces que me dicen, no, ¿sabe qué? No quise traer más a mi hijo porque a él le dijeron que estaba obeso, él se sintió mal, entonces después no quería comer. Todo ese tipo de conductas que tienen muchas veces los profesionales de la salud puede aumentar este riesgo de trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, yo siempre llamo a los profesionales, cualquier profesional de la salud, siempre uno tiene que actualizarse, saber estas otras causas de la obesidad, pero también siempre fomentar los hábitos alimentarios saludables, fomentar la actividad física, fomentar el dormir bien, como esta visión un poquito más integral. De hecho, se han visto estudios ya de que las personas que han tenido como este estigma de peso en las consultas tienen más riesgo de desarrollar más sobrepeso, obesidad o trastorno de la conducta alimentaria. Sí. Hasta que tengan más riesgo de mortalidad. O sea, a ese nivel puede llegar este estigma de peso que nosotros tenemos en las consultas. Por eso es súper importante y educar siempre a los papás sobre el abordaje. Porque también pasa mucho que los papás le dicen, no, es que no tienes que comer esto porque estás gordo, por ejemplo. Claro. No, es que entonces ahí vamos, todas estas conductas a largo plazo pueden ir aumentando el riesgo de que se desarrolle el trastorno de la conducta alimentaria a futuro. Sí, así es. Vamos a hacer una pausa musical y vamos a volver. Recuerden que nos pueden llamar al 35 247 4179 o escribirnos al WhatsApp más 569 7802 1107. Estamos hablando de obesidad, ya volvemos. Escuchas, prevenir es mejor que curar. Junto a Marcela Villalobos, en la 107.9, Radio Amiga. Face to face.
Ahora, en la 107.9 FM, Radio Amiga, es momento de saludar a nuestros gentiles colaboradores. Atención, atención. Estudio Tus Uñas te comunica que por postnatal está atendiendo desde las 15 horas todas las tardes. Puedes reservar tu hora al WhatsApp más 569-2618-3606 o al Instagram de Tus Uñas Estudio. Se están haciendo los trabajos de esmaltado permanente, retiros y limpiezas. A medida que el bebé vaya creciendo, se irán sumando más servicios. Por el momento, además, estamos dedicados a la venta de todos los productos, perfumes, maquillajes, pañuelos y accesorios. Muchas gracias por la comprensión. El bebé también se los agradece. Tus Uñas Estudio. Desde el pueblo de artesanos del Totoral, los invitamos a disfrutar desde las 11 a las 18 horas, de martes a domingo, con música en vivo, artesanía, gastronomía, producciones locales y diversas actividades preparadas con amor y dedicación especialmente para nuestros visitantes. Recuerden que nos encuentran en la explanada del Totoral frente a la iglesia Nuestra Señora de la Merced. Somos el pueblo de artesanos del Totoral de Cusco. León Cri, alimentos y accesorios para mascotas, te invita a conocer su local ubicado en Avenida Isidoro Duborné, 0450, local 6 El Quisco, a un costado del supermercado A Cuenta. Tenemos reparto gratis a domicilio, atención 24/7, servicio de peluquería canina. Búscanos en Facebook en León Cri Mascotas y llámanos al más 569-4904-0102 para solicitar tu pedido. León Cri, alimentos y accesorios para mascotas. Tus Uñas Estudio te invita a conocer su local de Galería El Quisco, ubicado en pleno centro, donde ofrece los servicios de press-on nails, polygel, esmaltado permanente, limpio de mantención y otros. No olviden que también tenemos nuestros perfumes, accesorios especiales de belleza y mucho más. Recuerda que nos puedes encontrar en Instagram tus-unas-estudio y puedes reservar tu hora al más 569-2618-3606. Tus Uñas Estudio. Escuchas, prevenir es mejor que curar. Junto a Marcela Villalobos, en la 107.9, Radio Amiga. Estamos entretenida la conversación y hemos tenido también entre consultas y comentarios bien interesantes. Byron nos pregunta por las dietas de moda y que es un temazo. Ya, de verdad. O sea, según yo, la mejor dieta que uno puede hacer es comer equilibrado y en cantidades menores. Y comer varias veces al día. Exacto. Ya. Pero claro, tanto estas del método GRES, que los ayunos intermitentes. Yo he visto tantas personas conocidas que hacen los ayunos intermitentes y tú los veis, no sé, pues, el día que están en ayuno a las 10 de la mañana están verdes, o sea, así como que andan mareadas, no sé. Yo lo encuentro contra la natura, no sé qué opina la Gaby, que es la especialista en el tema, pero yo encuentro que no es normal, no es natural, pero ¿qué pasa con todas estas como dietas de moda? Bueno, te contaba en el break, Maricela, que hace poquito se hizo un estudio respecto al tema de todas estas dietas de moda y la dieta en general. Y se estudió, bueno, a las personas que hacían esta dieta a largo plazo, ¿cierto? Y al cabo de 3 años, el 90-95% de las personas, o sea, 9 de cada 10 personas que estaban haciendo dieta, este tipo de dietas se mantenían en el peso o habían subido. Ya. Eso habla de la ineficacia de esta dieta en el fondo. Bueno, está el famoso efecto yo-yo. Radio Amiga, Exacto. a la Y corte. terminan después más gordos de lo que estaban antes. Exacto. Ya, y es por lo Ya, mismo dejo con el puesta tema de los música. atracones, que cuando uno se restringe mucho, Ya,
cuando Listo, vale, subimos gracias. por consumir el alimento lo comimos en exceso. Entonces siempre el equilibrio es lo más positivo. Además de todos los perjuicios que tienen estas dietas, en general la mayoría lo que busca es el déficit. Muchas de estas, por ejemplo, ayuno intermitente, dieta cetogénica, el método GRES, buscan la cetosis, que no es un estado natural obviamente del cuerpo, no es saludable y a largo plazo tampoco tiene efectos positivos en la salud. Entonces, yo no las recomendaría. Como te comentaba, es súper importante el abordaje integral. Muchas veces uno se preocupa solo de la dieta, pero no hacemos más actividad física, no mejoramos el sueño, no dormimos la cantidad de horas que deberíamos dormir, nos estresamos con mucha frecuencia y las hormonas que se liberan cuando uno duerme poco, cuando está estresado, hacen que uno gane grasa corporal y grasa corporal a nivel abdominal. Esa es como la que más se aumenta. También el tema de la higiene bucal. También se ha visto que la higiene bucal tiene que ver con un desarrollo de una microbiota normal y también puede tener relación con el aumento de peso. Entonces, es un abordaje que tenemos que tener súper integral y no es como hacer una dieta de moda que no está individualizada para mí, no está hecha pero precisamente para mí y va a ser algo mágico en el fondo. Sí, así es. Oye, y otra de las preguntas que también es bien importante es, Freddy nos pregunta que cuando se considera que la persona tiene sobrepeso o ya es obesa o es obesa mórbida, ¿cierto? Que son tres conceptos que si bien son como una cadena, Exacto. pero que no son lo mismo. Exacto. Bueno, esto como yo te comentaba se clasifica mediante el índice de masa corporal. ¿Ya? Así nosotros clasificamos estos estados. Entonces tenemos, por ejemplo, bueno, en los adultos, porque en los niños es diferente, en los adultos cuando tenemos un índice de masa corporal entre 24,9 y 29,9 hablamos de sobrepeso. Ya sobre 30 hablamos de obesidad y sobre 40 de obesidad mórbida. Entonces ahí tenemos como las clasificaciones de acuerdo a ese mismo índice de masa corporal, mientras más elevado sea, nos vamos acercando a la obesidad mórbida. En el caso de los niños tenemos una escala diferente. Con ellos medimos con una escala que se llama Z-Score. Entonces, cuando ese Z-Score, que es como una desviación, lo vemos en una tablita, si está sobre el +1 tiene sobrepeso, si está sobre el +2 tiene obesidad y si está sobre el +3 tiene obesidad mórbida. Ya, así lo vemos en los niños. Pero en los niños no se habla tanto de obesidad mórbida, sino que es más en los adultos. Ya. Bueno, y estos son como etapas de un mismo camino, ¿no? Exacto. El ideal es cuando una persona ya está con sobrepeso, ojalá consulte, ¿cierto? A un profesional médico para decir, ¿sabe qué? Me doy cuenta que estoy subiendo de peso, te van a hacer exámenes, te van a proponer cierto cambio de hábitos, se va a hacer un estudio para ver el por qué está subiendo de peso y el ideal es ojalá no llegar a la obesidad. Exacto. Porque con el sobrepeso uno puede mantener una vida más o menos normal. Yo tengo sobrepeso, no asumo. Y uno en general puede hacer una vida normal, o sea, a mí mi sobrepeso no me impide realizar ningún tipo de actividad. O sea, yo hago actividad física, subo y bajo por las quebradas, como tuna, ya, claro, estéticamente solamente. hay como un problema, podríamos llamarlo, pero ya cuando uno ya entra en una etapa de obesidad, sí empieza a cambiarte, ¿cierto?, la manera de vivir. Porque ya te restringe de repente de muchas cosas y entras en los riesgos además de asumir estos otros efectos secundarios, ¿cierto? De las patologías asociadas a la obesidad. Sí, de hecho, bueno, un sobrepeso leve se ha visto que puede ser hasta protector en algunas patologías como el cáncer, por ejemplo, en las que uno pierde mucho peso, pero no así la obesidad. Ya la obesidad tenemos hartos riesgos, son numerosos los riesgos que se han encontrado asociados a la obesidad, como las enfermedades crónicas, la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, la apnea del sueño, que también es súper común, que genera estos ronquidos, ciertos tipos de cáncer, sobre todo los cánceres que están asociados, como el tema gastrointestinal, se asocian también con la obesidad. Y si hablamos ya de obesidad infantil, tenemos obviamente que se puede afectar el desempeño escolar, baja autoestima y por lo mismo no se tiene una mayor socialización en el colegio. Todo eso puede afectar a los niños en el tema. Además, en la etapa de crecimiento también hay un problema con el sistema musculoesquelético, ¿cierto? Porque también los huesitos están creciendo, las articulaciones están en un proceso de evolución, todo el sistema muscular, o sea, todo lo que las partes blandas, por llamarlas así. Y cuando hay un sobrepeso también afecta ese desarrollo, eso es importante. De hecho,
nosotros tenemos sobrepeso y obesidad infantil, también podemos tener una Radio Amiga 107.9 y el Departamento de Salud de la Ilustre Municipalidad del Quisco presentaron Prevenir es mejor que curar, junto a Marcela Villalobos, a través de la 107.9 FM o www.radioamigachile.cl.